Muy buenas tardes, estudiantes Grupo Práctica Profesional Vivencial Nivel 1. Mi nombre es médico veterinario Juan Pablo Almarza Quintero, egresado de la Universidad del Zulia, desarrollándome en el área de clínica de pequeños animales. Es médico veterinario Juan Pablo Almarza Quintero, egresado de la Universidad del Zulia, desarrollándome en el área de clínica de pequeños animales. El tema que vamos a tocar hoy es historia clínica, lo que es la base de la historia clínica, el cuerpo de la historia clínica, cómo está estructurada y cómo debemos rellenar la historia clínica. Antes de entrar en materia le quería dar unas breves palabras. Unas palabras porque hay que agradecerles a ustedes, hay que felicitarlos a ustedes por, a pesar de la situación pandémica, a pesar de la situación país, a pesar de la situación que se encuentra hoy en día en nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias, ustedes han seguido adelante. Es un primer semestre, les deseo lo mejor, sigan adelante. Quizás muchos abandonarán la carrera porque no aguantan la situación, es comprensible. Estamos en tiempos muy difíciles. Quizás muchos se quedarán y quieren cumplir sus objetivos de ser médicos veterinarios. Les deseo lo mejor a todos. Les deseo que sigan adelante, salgan adelante, cumplan sus objetivos, sean excelentes profesionales. Les deseo lo mejor. Manténganse optimistas. La clave es seguir adelante. Siempre seguir adelante, mirar hacia el frente. Si quieren ser médicos veterinarios, sean los mejores. El plan de un médico veterinario debe ser resolver los problemas a los propietarios. Desarróllense en el área que más les apasione, que más les guste, en donde tengan oportunidades. Les deseo lo mejor y feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, entramos en materia sobre lo que es la historia clínica, estructura, cómo está estructurada la historia clínica, qué es la historia clínica, por qué se debe hacer una historia clínica en un paciente. Bueno, es fácil, sencillo, no es nada complicado. La historia clínica es un documento legal que es para cumplir con una reseña del paciente. Consiste en realizar una reseña al paciente con el fin de mantener un registro clínico ya una vez que hemos realizado un examen físico, una exploración física, una consulta al animal. El esquema básico de una historia clínica debe venir acompañado de ¿qué? Bueno, en primer lugar, de una reseña, una anamnesis, un examen físico, un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico definitivo. Entonces, la historia clínica es un documento legal, es un deber en la clínica de pequeños. Todas las clínicas se llevan a cabo a través de una historia clínica. En Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, son los países elitescos en esta área e incluso en muchas áreas de la medicina veterinaria. Tienen una de las mejores universidades, más que todo Argentina y Brasil, incluso reconocidas en el mundo en el área de pequeños animales. Y todas las clínicas se llevan por una historia clínica. Y mundialmente todas las historias clínicas tienen el mismo plan, tienen la misma organización y cumplen con esta información con el paciente. Entonces, básicamente la historia clínica, como ya lo mencioné anteriormente, es un documento legal. Hoy en día en Venezuela, la mayoría de las clínicas se rigen por la historia clínica, hay otras que no. Hay clínicas que no hacen historia clínica, sino que llevan la secuencia del paciente y no recopilan datos, porque la historia clínica
como ya se dieron cuenta, es una recopilación de datos. Entonces, en primer lugar, la reseña del paciente. ¿Cómo se clasifica la reseña del paciente? Bueno, debe venir acompañado de unos datos del paciente y del propietario. Del dueño, como el nombre, la dirección donde vive, los números de teléfono. En el caso del paciente, debe llevar el nombre, la raza, el sexo, la edad, la especie, si es canino, si es felino, el peso. Entonces, también se debe llevar a cabo por la historia clínica. Por ejemplo, llega un paciente, tiene el caso clínico número 1, bueno, debe estar enumerado. Debe estar enumerado para poder llevar una secuencia en el plan de datos. Entonces, todas las historias clínicas deben llevar una causa de entrada. Por ejemplo, llega el perro, la mascota clínica deben llevar una causa de entrada. Por ejemplo, llega el perro, la mascota, el gatico, a consulta veterinaria y dice el propietario: mi motivo de la consulta es porque presenta vómito. Ustedes en la causa de entrada deben poner vómito. Si llega otro paciente y dice: mi mascota tiene pérdida de pelo, por eso lo traigo a consulta. Bueno, ustedes deben poner en la causa de entrada pérdida de pelo. Eso es básicamente lo que es reseña y causa de entrada. En el caso de la anamnesis, consta de realizar varias preguntas al propietario. ¿Cómo son esas preguntas? Bueno, básicamente esas preguntas están basadas en las condiciones que se encuentra el animal, sobre qué es lo que... Son una serie de preguntas que se deben realizar, y básicamente las preguntas son: ok, me disculpan que se me había poteado el celular para la grabación. Entonces seguimos. ¿Cuáles son las preguntas sobre cómo realizar una anamnesis? La anamnesis son una serie de preguntas, como lo mencioné, que se deben realizar de manera directa a la persona que está encargada del paciente y del medio en que se desarrolla. Entonces, ¿cuáles son esos datos? ¿Cuáles son esas preguntas que se deben realizar? Bueno, en la anamnesis es de enfermedad actual. O sea, la enfermedad actual quiere decir que es el momento en que se está presentando el hallazgo. Entonces, las preguntas que realizamos son las que se encuentran en la siguiente diapositiva. ¿Qué dieta tiene? ¿Qué tipo de dieta tiene el animal? O la mascota, mejor dicho. Si es alimento seco, enlatado, la frecuencia con la que come y la marca. Esto debe ser enmarcado con un ítem. Y si el paciente se alimenta particularmente de un alimento concentrado, debe colocar el ítem en alimento seco. Si come también, además de alimento concentrado, come enlatado, que son rellenos de carne o de pollo con fórmulas y saborizantes para que sea más palatable en los perros o gatos que también se alimenten de este tipo de comidas, con la frecuencia con que come el enlatado o el alimento seco. Si el dueño les refiere que el animalito come 2 y 3 veces al día, debe también ser reportado, y la marca que le está administrando. La mascota, si está dentro de la casa, si duerme fuera de la casa, en un patio, en un galpón, en un cuarto, todo debe ser reportado. El hábitat en el que se encuentra la mascota. Si ha presentado enfermedades anteriores, si no ha presentado enfermedades anteriores, se deja el espacio en blanco, simplemente se reporta con ítems el no. Si ha presentado enfermedades anteriores, debe marcar el ítem en el sí, y deben preguntarle al dueño cuál ha sido las enfermedades que ha tenido, porque si es un paciente que
está tomando como segunda opción la clínica y llega por un motivo de consulta, entonces ese cliente debe de referirle qué enfermedades ha tenido. Entonces ustedes le proceden a preguntar a la persona, ¿hace cuánto está enfermo el animal? Si el cliente les dice 2 días, 3 días, 5 días, una semana, ustedes reportan, desde hace una semana está enfermo, desde hace 2 días está enfermo, a partir de hoy. Si ha tenido enfermedades anteriores, hay una franja que dice los tratamientos. Si no ha tenido enfermedades, pues no ha tenido tratamientos. Si tuvo enfermedades anteriores y fue tratado, el cliente debe referirles a ustedes qué tratamiento se le da. También en esta anamnesis y en las preguntas debe salir el apetito de la mascota. El dueño debe referirle si es normal, si es un apetito normal, come bien, si la mascota no presenta problemas al momento de la ingesta, si el perro o el gato o el canino felino tiene apetito caprichoso. Apetito caprichoso es cuando el animal come cuando quiere, así sea de una forma de manipular a su dueño, o si simplemente no está comiendo. También deben preguntar si el paciente ha perdido peso y si lo ha hecho progresivamente. Entonces también debe ser marcado con ítems. Si el paciente presenta apetito normal, debe ser marcado con el ítems del normal. Si es caprichoso, porque el cliente le está reportando, que come cuando quiere, es un apetito caprichoso. Si no está comiendo, debe marcar ninguno. Pérdida de peso, también con ítems. ¿Qué tanto bebe el agua en el animal? ¿Cómo es su ingesta de agua? Si es normal, poca o mucha. Si es normal, también debe ser marcado con un ítem. Si es poca, también. Y si es mucho, obviamente, también. También en esta anamnesis se debe preguntar si hubo tos, estornudos, goteo nasal, flujo nasal. Y para esto hay unas características. Si hay tos, sí o no, se marca con el ítems. Igualmente, si hay estornudo, se marca con el ítems. Si hay goteo nasal, se marca igualmente. Y si hay flujo nasal, igual. Pero como es ese en clínica, hay unas características para el flujo nasal que se van: si es mucosa, si es serosa o una combinación de ambas. También por acá en la anamnesis se debe reportar si hubo vómitos, también con el ítem que sí, en caso de que sea no. Si ha tenido vómitos, la frecuencia con los que ha tenido y la característica. En estas preguntas es muy importantes porque hay pacientes que han desarrollado enfermedades digestivas, ya sea por gastritis, por problemas de hipomotilidad gástrica, entonces confunden el vómito con la regurgitación. Entonces, deben siempre llevar la secuencia. ¿Cuál es la diferencia? Un vómito es un arco reflejo que desarrolla el animal y excreta a través de la cavidad oral un aspecto líquido porque ya está digerido, ya ha pasado por un proceso de digestión. Eso es un vómito. Cuando el paciente la comida entera, no es vómito, es regurgitación. En la fisiología de los animales, el animal ingiere el alimento. La saliva es una sustancia buffet o tampón que del alimento pasa por un proceso de deglución en cavidad oral a través de los dientes, baja por el órgano esófago a través de bolo alimenticio y cae en estómago, pero no se digiere. Entonces
el alimento muchas veces queda en esófago, el pH gástrico está por encima de sus valores normales y hace una especie de vómito, pero no es vómito porque no es comida digerida, sino es que es comida entera. Entonces ese acto, ese procedimiento se conoce como regurgitación. Entonces esos aspectos deben tenerlos en cuenta. En el caso de las evacuaciones, que también es una de las preguntas a realizar, en las evacuaciones deben ser reportadas igual en ítems. En las evacuaciones deben ser reportadas igual en ítems si la evacuación es normal, si es blanda o pastosa, mejor dicho. Es una combinación entre duro y líquido. Entonces, eso es un proceso también. Entonces, blandas, líquidas y son duras. Si hay mucosidad, moco en las heces, si hay presencia de sangre en las heces y con esfuerzo. Con esfuerzo también se conoce como tenesmo. Tenesmo para defecar. Dificultad para defecar. Si es frecuente, si hay presencia de sangre, que quiere decir hematuria. Hematuria porque es sangre en orina. Si es nocturna, la orina solamente es nocturna. Poliuria. Poliuria es el número de micción en un tiempo determinado. Si es con esfuerzo o si presenta incontinencia urinaria. Entonces estos son una serie de términos que ustedes deben manejar para poder abordar esta historia, para poder hacer una buena anamnesis. En el caso de la conducta, si hay conductas anormales, porque en el caso de la conducta del animal, repito, los ítems a evaluar es ataxia, dismetría. Cuando hablamos de dismetría es porque ataxia, dismetría. Cuando hablamos de dismetría es porque hay una discrepancia entre las extremidades de la mascota. Si hay coria, coria significa movimientos involuntarios entre los pies, las manos, por ejemplo. Paresia es cuando hay parálisis en alguna zona o parte del cuerpo. Convulsiones, los grados de convulsiones. En clínica hay una importancia y una clasificación para las convulsiones, que bueno, ya eso serán mencionadas en otra oportunidad. Y parálisis, ya sea parálisis en los miembros, parálisis facial, parálisis en distintas zonas de igual forma. Entonces, esto se basa la anamnesis, en hacer preguntas que el dueño le refiere. Y esto es importante en la historia clínica, muy importante, porque para esto es que ustedes a través de él pueden llegar a un buen diagnóstico. Entonces, otra parte de la anamnesis sería a través del examen físico, ya sería una revisión completa, exploración física de la mascota. Ya esto sería otro cuerpo de examen físico. Si esto se clasifica por las siguientes maneras. En el examen físico se clasifica en dos partes. Examen se agrupan una serie de parámetros y datos que nos orientan al estadio fisiológico de la mascota. Fisiológico es lo normal, lo patológico es la enfermedad, lo que indica. Seguimos. Orientan al estadio fisiológico que presenta el animal en el momento. Con la recolección y el análisis de esos datos podremos datos que nos orientan al estadio fisiológico de la mascota. Fisiológico es lo normal, lo patológico es la enfermedad, lo que indica. Seguimos. Orientan al estadio fisiológico que presenta el animal en el momento. Con la recolección y el análisis de esos datos podremos inferir cómo se encuentra el animal, como individuo, con su metabolismo y en conjunto de sistemas y aparatos objetivamente. Entonces, ¿cuáles son los parámetros o cuáles son los pasos a seguir al momento de realizar el examen físico? Bueno, básicamente podemos iniciar con la inspección general.
se basa particularmente en el estado nutricional del paciente, cómo está el aspecto de la piel, cómo está el aspecto del pelo, las actitudes que toma, la conducta del animal. Ejemplo, para eso hay una clasificación para la conducta del animal. Responde a las amenazas, responde a los seguimientos. Entonces quiere decir que es un animal que está alerta. Si el animal que está con signos de decaimiento, ya eso es un animal que se clasifica como deprimido y debe ser reportado. También se deben palpar los nódulos linfáticos. Nódulos linfáticos son estructuras que pueden estar indicando y son de importancia al examen físico. Entonces, ¿cuáles son los nódulos linfables en pequeños animales? Los ganglios palpables son el mandibular, el retrofaríngeo, el preescapular, el axilar, el inguinal y el popliteo. Esos son los nódulos linfáticos palpables. ¿Por qué tiene importancia clínica? Porque cuando los nódulos linfáticos están de tamaño irregular, de tamaño aumentado, quiere decir que el perro está ante la presencia de una posible enfermedad. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Bueno, en la historia clínica nosotros debemos reportar si los nódulos linfáticos palpables están aumentados de tamaño. Entonces podemos decir que hay una linfadenitis, porque también es importante saber el color de las mucosas en el examen físico. El color de las mucosas. Entonces las mucosas que podemos observar es la mucosa de cavidad oral, la mucosa ocular, la mucosa en el área de la ocular, la mucosa en el área del prepucio y la mucosa anal. La mucosa anal también es de característica y de importancia clínica, porque hay una serie de enfermedades que afectan las mucosas, pero el color de las mucosas se puede clasificar en rosadas, moderadamente pálidas o mucosas blancas. Hay un trastorno hepático en el cual las mucosas se tornan de un color amarillento y se conoce como mucosas ictéricas. También debemos considerar en una historia clínica la temperatura del paciente, la conformación del paciente, si es buena, si es regular, si es mala, eso debemos reportarlo. El estado de carne, hay una tabla en el cual el estado de carne se clasifica del 1 al 9, del 1 al 3 es un perro delgado, del 4 al 6 es un perro que está dentro del peso normal, y del 6 al 9 es un perro que se puede considerar obeso. Entonces, para cada número hay una serie de parámetros que se clasifican y también deben ser reportados en la historia clínica. Entonces, ya luego de haber realizado, debemos explorar los sistemas y aparatos. Entonces, particularmente, mi clínica la baso principalmente por regirme en parte de la historia clínica. Entonces, yo inicio evaluando piel, las lesiones, las posibles lesiones que podemos encontrar en piel deben ser reportadas. ¿Cuáles son los signos? Por ejemplo, en la dermatología veterinaria, que es muy variable, hay variedad de enfermedades dermatológicas que inician con parásitos, inician con procesos inmunitarios, inician con tumoraciones, por procesos inflamatorios. Entonces, para llegar a un buen diagnóstico debemos estudiar la serie de los signos que podemos conseguir en heridas.
todo lo que involucre piel. Entonces, ejemplo, hay signos que el animal presenta manchas negras. Eso se puede conocer como una hiperkeratosis, porque hay un incremento en el color de la piel, y se puede apreciar la piel en un color diferente. Entonces eso es uno de los signos que se deben también reportar en los casos de la piel, por nombrar unos, porque son muchos signos. Entonces también en la dermatología hay trastornos de la keratinización que deben ser reportados también. Por ejemplo, si el perro presenta caspa o el gato, bueno, pues debe ser reportado en piel seborrea. Si presenta picazón, el dueño le refiere que tiene mucha picazón, el término apropiado es prurito. Si tiene una zona que se puede denotar como una forma circular y en ese círculo hay un contenido blanquecino, un collarete epidérmico, que entre la clasificación dermatológica es una lesión primaria en la piel. Hay costras, pueden encontrar costras. Si hay costra también debe ser reportado. Eso es en el caso de piel, por nombrarle algunos. En el caso de los oídos, seguimos a los oídos. Y si hay presencia de garrapatas, ectoparásitos, debe decir y reportar que hay ectoparásitos en las orejas, en los oídos. Si hay cerumen, debe ser reportado también si hay cerumen. Si no se encuentra nada, está el oído completamente limpio, dejan el espacio y colocan sin lesiones aparentes. En el caso de ojos, procedemos a evaluar el examen oftalmológico. También nos podemos encontrar una serie de lesiones oculares, que la mayoría también son de importancia clínica. Entonces debemos reportar las lesiones. Entonces, ejemplo, si llega el paciente y el paciente presenta lagrimeo, bueno, debemos reportar el lagrimeo. Si presenta una zona de opacidad, bueno, debemos colocar que hay una opacidad en el cristalino o donde presente la opacidad. Si hay zonas rojas en la cámara anterior del ojo, bueno, eso tiene un término en la clínica de pequeños animales y se conoce como hipema, bueno, en el área de ojos. Entonces, ya después que uno hace el examen oftalmológico, podemos utilizar unos estudios complementarios con la luz oftalmoscópica para observar las lesiones que se pueden determinar evaluar el nervio oculomotor y si hay lesiones en la cámara anterior o posterior del ojo. Entonces, para eso hay que tener una muy buena clínica y saber apreciar y estudiar bien las lesiones para que no hayan equivocaciones. Entonces, una vez que exploramos piel, oídos, ojo, nos pasamos a tubo digestivo. El tubo digestivo comienza en cavidad oral y culmina en ano recto. Entonces revisamos cavidad oral. Al principio observamos ya mucosas. Si hay vesículas, aftas, apariencia de úlceras en cavidad, debemos reportarlo. Úlcera, aftas, si hay presencia de gingivitis, enfermedad periodontal, eso también debemos reportarlo porque eso también tiene importancia clínica. Entonces seguimos evaluando al animal, vimos si había vómitos, si había diarrea, y culminamos en el ano, si no hay enfermedad de hernias perineales, por poner un caso, si no hay ampollas rectales,
si no hay otro trastorno que se ve involucrado el aparato digestivo. Variedad de enfermedades que cursan con el aparato digestivo. Entonces, si hay vómitos, podemos reportar vómitos. Si hay diarrea, podemos reportar diarreas. Y toda esa sintomatología. Porque nosotros vamos a reportar son los signos para llegar a un diagnóstico. En los métodos complementarios procedemos a evaluar corazón y pulmón. Entonces, en cardiología veterinaria hay unos ruidos. El corazón presenta unos ruidos entre la apertura y cierre de las válvulas. El corazón presenta una válvula mitral, el corazón presenta una válvula tricúspide, presenta una aorta ascendente, una aorta descendente, una aurícula, dos aurículas, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Entonces, los dos ritmos del corazón son la sístole y la diástole. Relajación y contractura de la silueta cardíaca. Entonces, fisiológicamente, el corazón presenta 4 ruidos. Entonces, cuando nosotros vemos una discrepancia a la auscultación, que es un método complementario para hacer un examen físico y ver si hay sonidos cardíacos o pulmonares. Entonces, si sistema cardiovascular presenta sonidos, ya una vez estudiados los ruidos cardíacos, podemos determinar que hay un ruido cardíaco, lo debemos reportar. En caso de que sea un soplo sistólico, bueno, reportamos un soplo sistólico. Si es diastólico, es diastólico. Para eso debemos tener una experiencia y buena clínica al momento de al animal. Si es percusión, podemos también hacer percusión en la zona. La percusión es un procedimiento que se realiza a las mascotas, en el cual podemos clasificar a través de unos sonidos la cavidad torácica, si son sonidos prominentes, si son sonidos mates, y que se recuperen las condiciones para que tengan el conocimiento práctico de cómo se realiza esto, porque esto es muy importante en la clínica. Yo se los estoy mencionando acá, pero si no lo ven, lo van a tener en cuenta, pero sí quisiera que más adelante lo desarrollemos. Esto es el caso de la percusión. Ya hicimos una ocultación, ocultamos también aparatos respiratorios. Si hay ruidos respiratorios, debemos también reportar los signos que escuchemos. Si hay estertores húmedos, en caso de estertores húmedos son sonidos respiratorios que se dan cuando hay procesos de bronquitis, neumonía, cuando hay presencias de líquido en cavidad torácica o en el patrón bronquial. Entonces también debemos reportarlo. También podemos observar las vías urinarias en la historia clínica, vías urinarias, cómo orina el paciente, si hay esfuerzo para orinar, si hay orina con sangre, ya lo mencionamos minutos atrás, se le conoce como hematuria, si presenta pus en la orina, pues también debemos reportarlo. Si presenta otra serie de alteraciones, debemos colocar los signos. Debemos realizar una exploración para reportarle los signos que ya hemos mencionado. Entonces, también procedemos a hacer un examen exhaustivo, y esto va combinado de los órganos genitales. En el caso de los machos, debemos retraer el prepucio y evaluar la mucosa del pene, si tiene una buena estructura, si no hay presencia de otras lesiones. Si en el caso de la hembra, verificar bien la vagina, evaluar la mucosa de la vulva y reportarlo también en historia clínica, porque pueden haber lesiones que se ven involucradas en las mascotas y deben ser reportadas en la historia clínica.
No me quiero inmiscuir en muchas enfermedades porque esto es nuevo para ustedes. Lo que quiero y el fin de esto es que aprendan a cómo rellenar una historia clínica a través y basado en factores. Esto sigue acompañado de el sistema músculo-esquelético. El sistema músculo-esquelético tiene su evaluación, si hay anormalidades, ya sean congénitas o adquiridas, si hay problemas óseos o adquiridas, si hay problemas óseos, si hay dismetrías, que ya lo mencionamos anteriormente, discrepancia entre las extremidades, si hay claudicaciones es cuando el animal cae, no puede mantenerse de pie. En caso de sistema nervioso también hay muchos exámenes complementarios para determinar las lesiones en sistema nervioso y debemos también reportarlas en la historia clínica. En el caso de las glándulas mamarias, en las hembras que tienen interés también en la historia clínica, ya que en las perras de edad media, edad avanzada, se pueden encontrar quistes o tumoraciones en las glándulas mamarias y debe ser reportada en la malsano. Y ya ustedes hicieron una relación, hicieron un examen físico exhaustivo y los sistemas y aparatos están dentro de lo normal o no hay lesiones evidentes, ustedes colocan sin lesiones aparentes, sin lesiones aparentes, sin lesiones aparentes, sin lesiones aparentes, sin lesiones aparentes oídos, sin lesiones aparentes cardiovascular, sin lesiones aparentes vía urinaria, sin lesiones aparentes órganos genitales. Cuando el perro representa lesiones, bueno, ya debemos identificar cuáles son las lesiones. Si la mascota no presenta lesiones, debemos reportarlo como sin lesiones aparentes. Hay que tener esto, se tiene que reportar. Hay lesiones, lo reportamos. No hay lesiones, no reportamos en la historia clínica. En los exámenes complementarios son las pruebas que se le realizan al momento de una consulta. Por ejemplo, si ustedes realizan una hematología en los exámenes como examen complementario, ustedes reportan, se le realizó hemograma completo, citología de piel, en el caso de las dermatologías, se le hizo uroanálisis, se reporta, se le hizo prueba de glucosa, se reporta, se le hizo química sanguínea, se reporta, se le hizo otra prueba neurológica, se reporta, se le hizo un examen oftalmoscópico más avanzado, se debe reportar. Todos los exámenes complementarios al momento de una consulta veterinaria deben ser reportados en los exámenes complementarios. Y algo muy importante, también debemos considerar qué plan de vacunación y qué inmunización ha recibido el paciente en la historia clínica. No lo había mencionado anteriormente. Es muy importante las inmunizaciones y los planes de vacunación en nuestras mascotas. Ya una vez que nosotros hemos realizado la reseña, anamnesis, hemos realizado el examen físico, procedemos a un diagnóstico presuntivo. Entonces, ¿qué es un diagnóstico presuntivo? El diagnóstico presuntivo es el procedimiento en el cual se identifica o se determina una enfermedad, una entidad, un síndrome o cualquier condición entre la salud y la enfermedad. También se conoce como diagnóstico diferencial, que nos ayuda a abordar un problema diagnóstico que presenta nuestro paciente con una visión y no centrarnos o limitarnos en solo una posibilidad. Entonces, de distintas patologías que pueden conllevar a un diagnóstico. Quiere decir, vamos a hacer una suposición y les voy a dar como ejemplo que la mascota presente una enfermedad dermatológica.
Entonces nosotros hicimos una buena exploración física, ya identificamos las lesiones, le hicimos unos exámenes complementarios. Entonces nosotros decimos que tiene una dermatitis estafilocóxica, una dermatitis micótica. Nosotros tenemos ese diagnóstico diferencial. ¿Cómo podemos llevarlo a un diagnóstico definitivo? Basándonos en las pruebas realizadas. Entonces, un diagnóstico definitivo se define el diagnóstico patológico que se confirma a través de las pruebas realizadas pertinentes. Entonces, ya cuando llegamos a un diagnóstico definitivo, debemos estudiar la posibilidad de un tratamiento terapéutico. Entonces, en historia clínica podemos desarrollar un tratamiento que debe ser reportado. Por ejemplo, si el paciente ha presentado una sintomatología variable y nosotros como médicos lo abordamos en el consultorio y establecimos un tratamiento en el momento, debemos reportarlo. Si enviamos un tratamiento a casa, también debemos reportarlo. Claro. Entonces debemos tener muy claro los conceptos, lo que es un diagnóstico diferencial que conjuga una serie de enfermedades y un diagnóstico definitivo que ya sería un estado patológico en el cual ya se han establecido pruebas y hemos llegado a una condición definitiva sobre lo que presenta la mascota. Entonces, lo que mencioné cuando inicié, que el veterinario debe resolver los problemas, debe resolver los casos que le presenten y debe estar preparado a través del estudio para abordar cualquier caso que se presente, porque la clínica de pequeños es muy variable. Todos los animales, todas las mascotas se comportan de diferente manera y para eso debe, y bueno, a través de la experiencia poder determinar por clínica varias situaciones que se presenten en el momento. Entonces debemos seguir estudiando. Volviendo al tema, ya una vez que tenemos el diagnóstico definitivo, colocamos un tratamiento terapéutico que también debe ser reportado en historia clínica, y para finalizar debemos tener una próxima fecha de consulta que debe ser colocada en historia clínica y decirle al cliente cuándo debe volverlo a traer dependiendo de el que presente el animal. Si son consultas de mascota sana, para eso uno debe establecer los controles de desparasitación y de inmunización y cada cuánto tiempo. Entonces también debe ser reportado en la historia clínica. Cuando se habla de medicina de urgencia veterinaria o medicina en hospitalización, la historia clínica se maneja de una forma diferente, porque se debe establecer un plan de tratamiento que en muchas historias clínicas o en pizarras para llevar una secuencia en la medicación del paciente. Entonces eso depende del criterio médico y el plan que debe llevar y seguir la clínica veterinaria. Entonces yo espero que les haya servido de mucha información. Esto es base en la historia clínica, en lo que es la clínica de pequeños animales, porque es un procedimiento que se debe realizar para tener una buena base de datos de la mascota. Sin más, hay clínicas veterinarias que no se rigen por una hoja historia clínica, sino que tienen sistemas sofisticados a través de un computador que tiene una base de datos, y esa base de datos tiene la misma secuencia que una historia clínica en físico, sino que es abordada mediante un sistema. Entonces se comporta de la misma manera. Si igual está compuesta por una reseña al paciente, igual está compuesta por una anamnesis, está compuesta por un examen físico, está compuesto por los exámenes con plan de inmunizaciones,
por un diagnóstico presuntivo y un diagnóstico definitivo, y en el caso de los tratamientos, un tratamiento. Todo eso debe ser realizado. Entonces, otra de las cosas que debemos tener muy clara es que los pacientes que llegan en caso de emergencia, primero, si es un caso de una urgencia veterinaria, ustedes deben abordar al paciente, realizarle la consulta, y una vez que atienden al paciente y logran estabilizar al paciente, pueden llenar la historia clínica. Porque si es un paciente que requiere de una emergencia, de una urgencia veterinaria y debe ser estabilizado, ya pierden tiempo llenando una historia clínica. Entonces primero lo abordan y luego le llenan una historia clínica. Es tener muy en cuenta en la clínica de pequeños animales. Eso se los dará la experiencia, y espero que sepan aprovechar la información y les haya servido de mucha ayuda en este temario. De verdad, muchísimas gracias. Espero seguirlos ayudando e informando, y que se repitan más clases